vivo también con cualquiera de los docentes, con todos los docentes, la atención por chat. Pero bueno, ahora vamos a continuar y vamos a ingresar ya a un módulo que siempre les digo es central de la materia, el módulo 3, modelos contables, donde ya vamos adentrándonos a la cuestión más compleja, podemos decir, que tiene la contabilidad superior o contabilidad superior como asignatura. Siempre les resalto que es importante apropiarse suficientemente de todos estos conceptos que vamos a ir incorporando ahora. Es importante porque después esta es como que termina con este módulo la parte general y comenzamos a abordar la cuestión particular de los distintos aspectos que ahora van a ver que tienen que ver con uno de los parámetros que trabajamos en modelos contables. O sea, esta unidad que comienza desde nuestra planificación con este video, con este audio o este material audiovisual, tiene su, digamos, continuidad con notas de cátedra. Después van a contar con otros audiovisuales particulares de algunos de los aspectos que ya voy a ir mencionando. Así que bueno, invitarlos a que me acompañen, a que sigan, tratar de comprender, digamos, la lógica de esto, acompañarse con las notas de cátedra. Es importante que ustedes lean las notas de cátedra. Miren también la planificación que va a estar disponible ahora también toda, digamos, esa hoja de ruta. Seguimos ampliando esa hoja de ruta ahora ya al módulo 3 para que ustedes puedan, si hacen el seguimiento secuencial, y yo creo que, bueno, van a avanzar muy bien, sí, porque eso está pensado en una forma, digamos, de abordaje complejo, o sea que se va complejizando a medida de que ustedes van avanzando con la propuesta, ¿sí? Bueno, entonces ahora voy a compartir con ustedes el PowerPoint que preparé para ir desarrollando el tema. A ver. Bueno, yo me voy a poner acá a un costado, así ustedes por ahí me siguen viendo, ¿sí? Pero bueno, la idea es ver esto, ¿sí? La propuesta de modelos contables. Bueno, para esto voy a remitirme siempre, como es nuestro enfoque, de lo general a lo particular, ¿sí? Ustedes ahí tienen una graficación, podemos decir. Siempre nos ha gustado graficar todo lo que vamos trabajando porque es muy difícil a veces simplemente ponerlo en palabras, ¿no es cierto? Bueno, ¿de dónde estuvimos trabajando? ¿De dónde hemos planteado siempre nuestro abordaje en la contabilidad o desde la contabilidad? Planteamos, ¿no es cierto?, desde un contexto complejo, como decíamos, un contexto complejo en lo social, en lo económico, y nosotros hoy vemos un contexto muy complejo hasta en lo sanitario, ¿no es cierto? Todo esto que estamos viviendo, que ustedes están viendo, que también afecta a la actividad económica de los entes. Bueno, esos entes que interactúan en este contexto, siempre decimos realizan innumerables operaciones que se reflejan en una innumerable cantidad de datos, ¿no es cierto? Y ahí es donde, o a partir de ahí, es donde surge el problema al que viene a atender la contabilidad, que es la necesidad de información de estos entes y de los usuarios que son internos y externos al ente, como estuvimos viendo, ¿no es cierto? ¿Y para qué necesitan información? Necesitan información para tomar decisiones. Y obviamente, para que puedan tomar decisiones, hemos visto que toda esa información que se produzca debe tener o cumplir ese gran atributo de ser útil para la toma de decisiones. Entonces, es ahí en donde aparece la contabilidad como disciplina técnica, como disciplina que decíamos también, según Casal, es ciencia y es técnica, ¿no es cierto?, contribuyendo a preparar información que reúna estas características. Bueno, entonces con este esquema sigo avanzando si me han seguido hasta ahí. Decíamos entonces información útil para tomar decisiones. Y nos preguntamos
o recordamos más bien en a esta altura ya de la cursada, ¿no es cierto?, sobre qué materias debería tomarse decisión, digamos, o sobre qué materias va a informar la contabilidad, cuándo va a ser útil, ya hemos visto, y cómo se genera y difunde. Esto es simplemente para recordar y dar el marco en el que vamos a pararnos ya en este nuevo módulo. Decíamos sobre qué aspectos, sobre qué materia, y sí, sobre un recorte de la realidad de los entes, la composición patrimonial, la evolución patrimonial, la evolución económica y financiera. O sea, siempre decimos, va a informar sobre estos aspectos. ¿Y cuándo será útil? Decimos cuando reúna ciertos requisitos, el requisito de aproximación a la realidad, de pertinencia, de sistematicidad, de objetividad, ¿no es cierto? Todo eso que viene, de esencialidad, todos los requisitos, todos los atributos que vimos, bueno, allí podemos decir que esa información que se va a producir va a ser útil para la toma de decisiones y se va a generar y difundir, primero generar a través de un proceso. Nosotros hemos hablado de un proceso que debemos también tener suficientemente dominado e incorporado, que es el proceso contable, que decimos es la parte más mecánica, podemos decir, de la contabilidad, ¿sí? Es el proceso contable, es la parte técnica de la contabilidad, pero a partir de ahí, digamos, se van a producir los informes que se van a divulgar, o toda esa información se va a divulgar a través de los estados contables. Entonces, recordamos ese proceso contable integral. Acá tenemos siempre la idea de proceso, es importante tener incorporado porque me va a dar la posibilidad, digamos, de comprender las distintas etapas y llegar al producto final, que son los estados contables. Entonces, nosotros partimos siempre del contexto, de la actividad que realiza el ente dentro de ese contexto. Un ente que va a ir realizando operaciones que van a ser de las más simples a las más complejas. Acá simplemente mencionamos algunas: compras, ventas, cobranzas, pagos, inversiones, todo lo que tenga que ver con el devengamiento de gastos, por ejemplo, y pago de esos gastos, devengamientos de sueldos, pagos de sueldo, todas esas operaciones complejas que de algún modo siempre tienen, y esto es re importante que ustedes comprendan, digamos, que siempre deben tener un respaldo, y ese respaldo está dado en los comprobantes, que son el primer insumo que tenemos en cuenta para incorporar a lo que conocemos como el módulo traductor. Un módulo traductor porque todas esas operaciones que están respaldadas por comprobantes, ¿sí?, van a tener que procesarse de algún modo, entonces de algún modo traducirse. Y esa traducción la vamos a hacer utilizando la técnica de la partida doble y partiendo de un plan de cuentas. Un plan de cuentas que ustedes ya desde la empresa de referencia, podemos decir, ya se van apropiando, digamos, de la dinámica y la complejidad de ese plan de cuentas, que han tenido suficiente teoría, digamos, como para leer tanto en contabilidad básica como la que se les aportó desde contabilidad superior. Así que fíjense siempre en el dossier está escaneado todo el material que a ustedes les va a servir como para refrescar y mejorar, digamos, los contenidos y el conocimiento sobre estos temas. Entonces, con ese módulo traductor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer también aquí a traducir esas operaciones a través de asientos que hoy por hoy se llevan, digamos, tienen dos partes, pero hoy al trabajar con sistemas informáticos contables informatizados, con sistemas contables informatizados, ya lo hacemos en forma directa. Ustedes van a practicar esto con el Regisoft, van a ver. O sea, registro el asiento y mayorizo. Y mi estándar básico, este parámetro que establezco, es el ejercicio económico. Ejercicio económico que tiene un inicio y un cierre. Y bueno, dentro de ese ejercicio económico es donde realizamos todas estas operaciones. Es una convención que tomamos desde la contabilidad, lógicamente, de dividir la vida de la empresa en ejercicios económicos, y vamos representando allí, ¿no es cierto?, traduciendo todas las operaciones a través de asientos en el libro diario, en el libro mayor, y normalmente al cierre del ejercicio, que es cuando
hacemos un corte, una parada en este tiempo y producimos el primer, o podemos pedir al sistema contable un primer producto, que es el balance de saldos o el balance de sumas y saldos. En ese balance de sumas y saldo, ¿para qué nos va a servir? Es un listado de control que siempre les digo, confiamos ciegamente en lo que sale de este sistema, de algo que está colocado dentro de una computadora, por decirlo, y nos sirve para controlar esos saldos, confrontar con la realidad de los elementos que van a estar en ese listado. Por decirlo, miro hacia lo interno, confronto, digamos, los saldos, por ejemplo, el saldo de caja y bancos, confronto con el saldo relevado en el arqueo de caja, confronto con los saldos arrojados por las conciliaciones bancarias o los saldos disponibles en bancos, en cuentas corrientes, por ejemplo, confronto con el inventario, con los datos, con el saldo que da, digamos, y el reconteo que obtengo con el inventario. Bueno, todas esas cuestiones que tienen que ver con la cuestión más interna para analizar siempre la veracidad y existencia de los saldos, lo hacemos aquí. Para eso nos sirve ese primer elemento que sale del proceso contable, que es el balance de sumas y saldos. Y allí vamos a también, si merece algún ajuste, siempre decimos algún ajuste, alguna corrección, es el momento en que hacemos esto, los asientos de ajuste, que también siguen el mismo esquema, que se mayorizan y se vuelcan, digamos, al sistema contable. Pero este año y acá esto que aparece después de la línea punteada, es lo nuevo que ustedes, en lo cual van a incorporar este año a partir de ahora. Además, es el momento en que nosotros miramos también cómo el contexto influye sobre esa información que estamos produciendo. Y ahí decimos, bueno, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, qué es la unidad de medida? Ya voy a entrar en detalles en esto, ¿no? Pero en principio puedo decir, bueno, vamos a ver cómo ese contexto está, si es un contexto estable o es un contexto inestable, en el sentido de que hay inflación, de que es un contexto inflacionario, y si es así, cómo deberíamos trabajar en contabilidad para que la información, ¿no es cierto?, contemple esa otra realidad. También vamos a tener que considerar criterios de medición de cada uno de los elementos que fuimos incorporando en este tiempo, ¿sí? ¿Cómo vamos a medir? Si nos vamos a basar en valores del pasado o le vamos a dar un valor más presente, un valor de este momento en que estamos haciendo la medición. O vamos a también determinar, obviamente es el momento de corte donde tenemos que determinar los resultados, ver si la empresa tuvo resultados, si creció, si ganó, si perdió, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con lo que se conoce con la definición o el establecer un criterio de mantenimiento de capital, ¿sí? Entonces, esto también nos va a generar ajustes al cierre, que decimos, asientos de ajuste, que deben ser mayorizados, lógicamente, y ahí obtenemos un segundo producto, que es el balance de saldos ajustados. Ya con ese segundo listado, con ese balance de saldos ajustados, estaríamos, por decirlo, en condiciones de preparar los estados contables básicos, esos estados contables que ustedes estuvieron indagando en la base de datos, que está dispuesta también en el aula virtual, sobre las que opinaron y enviaron sus informes. Esos estados contables básicos más su información complementaria es el producto final de este proceso contable, de este proceso contable integral. Y es aquí, sobre todo en este momento, si nos ubicamos temporalmente, es en esta parte donde vamos a trabajar fuertemente prácticamente en contabilidad superior, ¿sí? Primeramente abordando todo el tema de modelos, ¿sí? Modelos contables con sus parámetros, o sea, temporalmente dónde vamos a trabajar dentro del proceso contable, y la mayor parte de las veces vamos a ubicarnos aquí, al cierre, ¿sí? Por eso tratamos de graficar de este modo para que ustedes se ubiquen temporalmente
dónde va a estar la principal o dónde se va a dar la principal tarea de esta materia. Bueno, si me han seguido hasta aquí, después van a tener oportunidad también de hacer consultas, ya les decimos, por el foro de dudas y consultas, por el chat, por las reuniones o encuentros en vivo que vayamos teniendo, ¿sí? Bueno, entonces continúo, ¿sí? Vamos a ver ahora una síntesis como para seguir poniéndonos en foco y dónde ubicamos al modelo contable, ¿no es cierto? De esto que también han trabajado en la unidad 1, en el módulo 2, entre 1 y 2, lo que venimos viendo, el marco conceptual. El marco conceptual contable y en particular el marco conceptual contable argentino, ¿sí? ¿Qué decíamos? Yo voy a ir resaltando lo que aparezca en rojo. Es lo que serían los elementos de ese marco conceptual, para que ustedes vayan ubicándose, ¿sí? Tenemos siempre, desde ese contexto complejo, nosotros vamos a trabajar bajo el concepto de lo que se conoce como empresa en marcha, ¿no es cierto? Una empresa en marcha es una empresa o una organización que ha arriesgado, digamos, cierto capital, sus socios, accionistas, propietarios, ha colocado capital para, digamos, y asumido el riesgo de esa colocación para generar determinada actividad económica. Nosotros, ese es nuestro, digamos, foco de análisis y desde donde vamos a trabajar. Ahora, digamos, todo lo que incorporemos nuevo, pero también tiene que ver con ese proceso contable, trabaja en una empresa en marcha, ¿no es cierto? Va tomando todas las actividades que esa empresa realiza en el contexto y los va traduciendo, incorporando ese módulo traductor. Entonces, esa empresa en marcha, ¿qué va a necesitar? Y todos los que surjan, los usuarios que surjan del contexto, información útil para la toma de decisiones. Y que para eso debe reunir, habíamos dicho, ciertos requisitos. Ahí, como vemos, ya tenemos dos elementos integrantes del marco conceptual: el concepto de empresa en marcha y los atributos o requisitos de la información contable. ¿Para quiénes van a hacer uso de todo eso? Los usuarios, internos y externos. Internos como propietarios, accionistas, gerentes, empleados, externos tenemos todos los que son inversores, proveedores, potenciales y reales, ¿no es cierto? El propio Estado. Siempre les digo, nosotros también somos usuarios de la información contable, ustedes como estudiantes, nosotros como investigadores contables, también utilizamos la información contable, o sea, podemos definirnos también como usuarios. ¿Sobre qué aspectos va a informar o van a informar los estados contables y cómo se va a difundir esa información? Ahí está, la composición, decíamos, patrimonial, económica y financiera. El medio son los estados contables, ¿sí? Y los elementos de esos estados contables que definen o van configurando esa composición patrimonial, económica y financiera: el activo, el pasivo y el patrimonio neto, los aportes, retiros, ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, y todo lo que tenga que ver con el origen y aplicación de los fondos. De eso son la cuestión financiera, podemos decir, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora, ya entrando un poco a nuestro tema que vamos, digamos, a lo que trabaja el módulo 3, podemos decirnos, bueno, ¿y cómo se expresa esa información? Y ahí vamos a decir que se expresa en unidades monetarias. Si ustedes han visto todos los estados contables, todos están expresados en unidades monetarias. Y la unidad monetaria o la unidad de medida específicamente es un elemento que deriva del propio contexto económico. La moneda es una herramienta, podemos decir, del contexto económico. Después podemos decir cómo asignar esas unidades monetarias a estos elementos del patrimonio. Y tenemos para eso que buscar criterios de medición, ¿sí? Cómo vamos a valorar, por decirlo de algún modo, a estos elementos que integran el patrimonio. Y ahí aparece una de las grandes definiciones, que es establecer criterios de medición. También los criterios de medición vamos a tomar del propio contexto. El contexto es como que esa gran linterna que nos va
a dar, digamos, las pautas como para ir pudiendo reflejar la realidad económico-financiera. Y la otra gran pregunta que tiene que ver también con esa toma de decisiones es cómo se determinan los resultados. Y para determinar resultados es necesario definir un criterio de capital a mantener o de mantenimiento de capital. Estas tres variables, estos tres conceptos que aparecen aquí, es lo que configura o configuran el esquema de modelo contable, o ese marco de referencia que se denomina modelo contable. El modelo contable también es uno de los elementos del marco conceptual contable. ¿Sí? Acá tenemos entonces en rojo marcados todos los elementos del marco conceptual contable. Y podemos decir, después surgen lógicamente las normas contables, que son, como siempre resalto, el recorte de la doctrina, no es nada más que eso, es un recorte de la doctrina que se ha votado dentro de la profesión organizada, como podemos decir, los consejos profesionales y la Federación Argentina de Consejos Profesionales, que toman de todo lo que se discute en la doctrina una parte y lo establece como norma contable profesional. Bueno, con esto queda presentado nuevamente o simplemente un resumen como para poder seguir avanzando sobre el tema modelos contables. O sea, hemos trabajado en el módulo 2 todos estos aspectos, sobre todo nos centramos mucho en los requisitos de la información contable, ¿sí? Resaltamos que es muy importante manejar todo ese módulo traductor, fortalecerse en el manejo del módulo traductor, que es la partida doble y todo el proceso contable, y ahora seguimos incorporando cierta complejidad a través del modelo contable, porque esto es lo que nos va a permitir tener un soporte para preparar información y sobre todo insistiendo que esa información sea información de calidad, ¿sí? Bueno, voy a seguir avanzando entonces. Es ahí, bueno, les decía, donde nos vamos a detener un poquito. Bueno, avanzo. Entonces, vamos a definir, vamos a dar un concepto de modelo contable. Decimos, es un marco de referencia constituido por un conjunto de variables. Esas tres variables que recién nombré y ahora vamos a extendernos un poco más en cada una, cuya aplicación coordinada y basada en el marco conceptual recién presentado de la disciplina permite elaborar y comunicar información con un alto grado de aproximación a la realidad económica del ente al que se refiere, a esa empresa en marcha, ¿sí? Y de acuerdo a las condiciones del contexto en el que interactúa, resultando útil y confiable para la toma de decisiones económicas por parte de los usuarios que hagan justamente uso de esa información. Bueno, este es uno de los conceptos que tomamos de modelo contable, también puede ser como un resumen de todo lo que aparece dentro de nuestro alcance doctrinario. Nos preguntamos entonces, ya tomando en cuenta esas tres variables, esos tres parámetros que le dan estructura al modelo contable, ¿qué unidad de medida utilizar entonces para poder expresar la medición de los distintos elementos que componen el patrimonio? Siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? De manera de satisfacer los requisitos de la información contable. ¿Qué unidad de medida utilizaremos? ¿Cuál será la mejor? Y ya vamos a ver lo de unidad de medida, ¿sí? También nos preguntamos, entonces, siguiendo este mismo esquema, ¿qué criterios de medición son los que debemos considerar para medir los distintos elementos que componen el patrimonio, de manera, ¿no es cierto?, de que se sigan cumpliendo con esto de satisfacer los requisitos de la información contable? ¿Y qué criterio de mantenimiento de capital deberíamos adoptar para determinar los resultados que genera el ente? Siempre sin perder de vista que eso que elijamos debe poder satisfacer los requisitos de la información contable, ¿sí? Esto es como, parece muy repetitivo, ¿no? Pero es para resaltar que no como siempre les digo también, son como linternas. Los requisitos, los atributos de la información contable son linternas que van guiando nuestra tarea de preparación de información contable. Entonces sigo avanzando. Aceptados, ¿no es cierto?, como decíamos, por parte de la doctrina y por la profesión,
estos tres parámetros, unidad de medida, criterios de medición y capital a mantener, como una referencia válida, ¿no es cierto?, para dar respuesta a la necesidad de información con los atributos que hemos señalado, pasaron a constituir una estructura genérica. La doctrina estableció que esta estructura, ¿sí?, define un modelo contable, una estructura que tiene tres patas: unidad de medida, criterios de mantenimiento de capital y criterios de medición, ¿sí? Visto esto, no podemos perder de vista, esto siempre lo resaltamos, ¿no es cierto?, que la fuente generadora de la información que va a elaborarse es la actividad económica que desarrolla el ente, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta, que esa actividad se da siempre en un contexto económico en permanente cambio, complejo, ¿sí?, dinámico, y que los cambios del contexto van a incidir siempre en la estructura del modelo. Y ya vamos a ir viendo cómo los modelos tienen en realidad una validez temporal, o sea, van cambiando con el tiempo. A medida que el contexto va necesitando o se van generando nuevas cuestiones que lo complejizan y que afectan a la información contable, también las variables del modelo van mutando, cambiando, perfeccionándose, mejorándose. Por eso nosotros hablamos de que tienen una validez temporal, y ya vamos a ver, les voy a comentar, digamos, cuáles fueron los distintos momentos que se fueron aplicando o teniendo en cuenta a lo largo de la historia en el modelo argentino, digamos, como en el propio modelo argentino, contable argentino, fue cambiando. No es que el modelo que tenemos hoy no es el que teníamos hace 20, 30, 40 años, ¿sí? Bueno, voy a seguir avanzando entonces, como para para ir desplegando, digamos, las variables de este modelo. Tenemos entonces en formato de estructura, lógicamente, al modelo contable con las tres variables: unidad de medida, criterios de medición y capital a mantener. Y acá sí ya comenzamos a tener alguna definición más concreta. Y les adelanto, cada uno de estos aspectos va a ser tratado en particular en otros videos, ¿sí?, en otras clases grabadas. Van a tener, ahora yo simplemente estoy haciendo con esta primera entrega una aproximación general al tema, digamos, haciendo una presentación genérica del tema. Ya vamos a detenernos en un material específico sobre unidad de medida, otro sobre criterios de medición y otro sobre capital a mantener. Pero acá es importante ya ir tomando, digamos, o conociendo algunos aspectos de estas tres variables. En cuanto a unidad de medida, tiene que ver cuál es la unidad de medida que vamos a tomar y por qué. Porque nosotros tenemos que buscar alguien que actúe como común denominador de todos los elementos que integran el patrimonio. Y allí aquí tenemos la moneda. ¿Qué encontró la doctrina? ¿Qué encontramos nosotros? Podemos mostrar en un informe los distintos elementos que tienen distinta naturaleza, ¿sí?, en forma de algún modo homogéneo. Bueno, encontramos la moneda, podemos decir, como común denominador. Atiende a los aspectos de la moneda como común denominador de valores. Pero la moneda no es estable porque el contexto económico la afecta, ¿sí? La moneda, podemos decir, es estable si el contexto económico es estable. O le podemos decir la moneda es homogénea si el contexto es homogéneo, es estable. Pero si el contexto está afectado por una alta inflación, por ejemplo, y si desde la contabilidad no apelamos a algún mecanismo que pueda hacer una corrección de esa unidad de medida, que pierde su calidad justamente de unidad de medida en un contexto inflacionario, esa moneda se transforma, o esa unidad de medida se transforma en heterogénea, ¿sí? Entonces ya vamos a ir viendo cómo la contabilidad fue encontrando mecanismos para hacer que la unidad de medida, digamos, tenga en cuenta o tener en cuenta algún mecanismo para corregir esa unidad de medida cuando es afectada por inflación. En cuanto a los criterios de medición, decíamos que tiene que ver con cómo asignar, cuántas unidades de medida asignar y cómo
a cada uno de los elementos. Y ahí podemos atender a tomar valores del momento de la incorporación, por ejemplo, de los bienes o de los elementos, que esos son los conocidos como valores históricos, valores del pasado, valores del momento de la incorporación, o tomar valores corrientes, ¿sí? Valores presentes, valores del momento en que estoy preparando la información contable. Y después tengo capital a mantener. El capital a mantener o criterios de medición de capital. Necesito definir este parámetro, esta variable, para poder determinar los resultados. Y de acuerdo al criterio que defina, va a determinarse, digamos, o se van a plantear los resultados. Y ahí tengo dos alternativas también. Basarme en el criterio de un capital físico, que es mantener la capacidad operativa, o sea, voy a tener mi definición de capital físico, va a estar dado por la capacidad operativa del ente, o basarme en un capital financiero, es decir, en términos monetarios, en términos financieros, en los pesos invertidos originalmente por los socios, propietarios o accionistas, ¿sí? Bueno, reitero, esto es un esquema genérico, ya vamos a ir planteando en clases posteriores en profundidad cada uno de estos aspectos. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver la unidad de medida. Cuando hablamos, tenemos dos alternativas, ¿sí? O los modelos nos pueden presentar una u otra alternativa. Trabajar con una unidad de medida heterogénea es ignorar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? Ahí vamos a estar diciendo, si hay un contexto inflacionario y yo no tengo en cuenta ningún mecanismo de ajuste de la unidad de medida, voy a estar trabajando con moneda heterogénea o unidad de medida heterogénea. Y si sí tengo en cuenta los cambios en el poder adquisitivo, por ejemplo, a través de algún método de reexpresión, ahí la moneda va a ser homogénea. Esta moneda, siempre decimos, es de mejor calidad y nos prepara mejor. Obviamente va tomando este concepto o este esquema, la información va a ser de mejor calidad, ¿sí? Que la que se prepare con moneda heterogénea. Capital a mantener, decíamos, físico u operativo o el capital financiero. El capital financiero implica mantener la inversión inicial medida en términos dinerarios, de dinero, ¿sí? Y el capital físico financiero tiene que ver con mantener la capacidad operativa o productiva de la inversión inicial. O sea, ¿qué se entiende por capacidad operativa o productiva? Tenemos aquí algunas alternativas, ¿sí? Si mantengo los mismos activos, ¿sí? que tenía al inicio, mantengo la capacidad operativa. O si se repone la capacidad de servicio de los activos que permiten producir en ejercicios futuros el mismo volumen de bienes y servicios que la inversión inicial, estoy manteniendo la capacidad operativa, ¿sí? O sea, cuando aumenta la capacidad operativa, recién allí podemos decir que hay resultados, ¿sí? Y en la medida, vamos a ver después, que esos resultados se transfieran a terceros. En la medida en que se mantengan dentro del ente, no va a haber resultados, ¿sí? Eso ya vamos a ver cuando se aborde el tema específico de capital a mantener. Quiero resaltar esto, que este enfoque de capital físico u operativo es más bien teórico, se aplicó en algún momento en países nórdicos, por ejemplo, en Dinamarca, Noruega, pero hoy por hoy no, es simplemente a efectos, digamos, de complementar nuestros conocimientos y poder comprender en realidad qué implican los criterios de mantenimiento de capital. Pero en principio los modelos a nivel nacional e internacional siempre tomamos el capital financiero, pero es importante conocer, digamos, cómo opera y cómo se determinan resultados considerando el criterio de capital físico u operativo, porque obviamente complementan nuestro conocimiento como profesionales e inclusive para comprender cómo muchas veces algunos microemprendedores, sobre todo, se manejan aún hoy
porque no tienen, digamos, un esquema formal de contabilidad, se manejan utilizando el criterio de capital físico, ¿sí? Pero eso ya vamos a ir viéndolo a medida que avancemos en la materia. Por ahora me interesa que a ustedes les quede claro que existen dos criterios de mantenimiento de capital necesarios para determinar los resultados. Uno es el físico y el otro es el financiero, ¿sí? Bueno, ya vamos a ir completando esto. Bueno, y la última pata de del esquema de modelo contable tiene que ver con los criterios de medición. Y ahí nos preguntamos, ¿en qué consiste la tarea de medición? La tarea de medición implica asignar una cantidad de unidades monetarias a cada elemento del patrimonio. ¿A qué momento? Al cierre del ejercicio, aplicando los criterios que corresponden conforme al modelo contable que estamos trabajando y bajo el cual se van a elaborar los informes contables. Entonces, la pregunta que ya nos hacíamos al inicio, ¿cómo se asignan las unidades monetarias en base a criterios? Y allí tenemos la presentación. Nosotros tomamos acá también un poco a efectos históricos esta propuesta, ¿no es cierto?, de presentación. Nos basamos en criterios. La postura más conservadora, podemos decir, es la que dice todo debe medirse a valores históricos. Esta es una de las posturas que tomamos en la Argentina en algún momento, como les digo, es la más conservadora. Después hemos pasado a una postura más progresista en otro modelo que se aplicó en la década del 90, que fueron todo tomarse a valores corrientes, todo medirse, lo que pudiera medirse a valores corrientes, los elementos del patrimonio deberían medirse a valores corrientes, a valores presentes, a valores del momento de la medición. Pero hoy podemos decir, nos encontramos en una postura intermedia, ¿sí? Tomamos lo que el modelo, o presentamos ahora, y sobre esto nosotros vamos a trabajar prácticamente todo lo que resta de la materia, basándonos en el modelo vigente que toma una postura intermedia. Una postura que se basa en la velocidad de conversión en dinero de cada uno de los elementos del patrimonio, ¿sí? Esto está plasmado obviamente en nuestro modelo vigente en las normas contables profesionales vigentes. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esa velocidad de conversión en dinero? Y vamos a tomar el destino más probable de los activos y la intención y posibilidad de cancelación anticipada o inmediata para el caso de los pasivos. Y ahí tenemos por lo menos tres alternativas: que estén destinados al uso, a la utilización, típico, los bienes de uso; que estén destinados a la venta o comercialización, como son los bienes de cambio; o que estén destinados o relacionados, podríamos decir, con el circuito de cobranzas y pagos, como son todos los créditos y deudas de un ente, ¿sí? Entonces vamos a definir el criterio de medición de acuerdo al destino más probable de los activos o a la posibilidad de cancelación anticipada en los pasivos, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo acá son como un gran mapeo de los criterios de medición. Reitero, sobre este tema también vamos a volver y vamos a desglosar suficientemente. Ahora simplemente la idea es poder presentarles a ustedes todas las posibilidades de combinación de estas variables, ¿sí? Y qué modelo contable va a ir configurándose a partir de esa combinación. Entonces, ¿cuáles serán las variables que configuran un modelo, las patas de un modelo contable? La unidad de medida, el capital a mantener y los criterios de medición. Y de acuerdo a la combinación de de las variables que va tomando cada uno, vamos a ir definiendo un modelo contable. Acá tenemos la primera combinación: unidad de medida nominal, capital a mantener financiero, y como criterios de medición toma el costo histórico. Este es el modelo más básico, podemos decir, ¿sí? El modelo conocido como de valores históricos. Un modelo que solamente va a reconocer resultados operativos, porque no toma en cuenta ninguna variable del contexto, ¿sí?
no toma en cuenta la inflación, no toma en cuenta valores de mercado, por ejemplo. Entonces, los únicos resultados que va a reconocer es cuando el ente realice operaciones. Por eso decimos resultados operativos, serían los que va a reconocer. Avanzamos a un modelo que mejora ya la unidad de medida. Toma la unidad de medida homogénea, toma el capital a mantener, sigue siendo el financiero, y sigue considerando valores históricos o costos históricos, pero en concordancia con esto, en el caso de que toma en un contexto inflacionario moneda homogénea o moneda ajustada, esos costos van a estar reexpresados. Siguen siendo costos del pasado, costos históricos, pero reexpresados a la fecha de cierre, ¿sí? Este modelo, como su nombre lo indica, es el denominado de valores históricos ajustados, ¿sí? Este modelo de valores históricos ajustados ha mejorado un poco la calidad de la información respecto a la anterior. Ya va a reconocer no solamente resultados operativos, sino que va a reconocer también resultados del contexto, como son el resultado por exposición a la inflación en la manera en que tenga activos y pasivos expuestos, ¿sí? Bueno, avanzamos a otro modelo que toma unidad de medida nominal. Aquí cambia el capital a mantener físico, por el físico, digamos, por el concepto o el criterio de capital físico u operativo, e incorpora, en concordancia con esto, porque obviamente tiene que haber una coherencia interna en la conjunción de estas variables, toma valores corrientes. Este es un modelo conocido como el de valores corrientes puro. También, digamos, toma en cuenta datos del contexto como son los valores corrientes, pero la unidad de medida es nominal, en concordancia con su capital a mantener. Y el último modelo, que adopta la unidad de medida homogénea, el capital a mantener financiero, pero toma esa postura intermedia que yo les decía recién, donde toma en cuenta valores corrientes o valores históricos, un mix podemos decir, pero teniendo en cuenta el destino más probable de los activos y la posibilidad de cancelación anticipada de los pasivos. Este es el modelo actual, este es el modelo vigente. Y yo les decía que a lo largo de la historia de los modelos contables aplicados en Argentina, hemos avanzado por lo menos en 3 o 4 oportunidades. Del histórico pasamos a aplicar al inicio de los 80, 85, 84, 1980, 84, valores. Este modelo de costo histórico ajustado es cuando se empieza a aplicar en Argentina una corrección de la unidad de medida, ¿sí? Por inflación, a corregir por inflación. Hemos pasado después a un modelo no con capital físico, pero sí financiero y con valores corrientes, absolutamente, donde la regla era aplicar valores corrientes y la excepción era el valor histórico ajustado, al modelo que hoy tenemos, que es este modelo que toma, digamos, la moneda homogénea, o sea, considera homogénea a esa moneda que en un contexto de estabilidad es la moneda nominal, pero en un contexto de inestabilidad es la moneda corregida por inflación ajustada al cierre. Y el capital que toma o el criterio de mantenimiento de capital es el financiero y los criterios de medición, podemos decir, se basa en el destino más probable de los activos y toma, por ejemplo, para todos aquellos activos que van a permanecer o que se van a utilizar, valores históricos, y para aquellos activos que se van a comercializar o vender o negociar, valores corrientes, ¿sí? Y el destino también toma en cuenta la intención y posibilidad de cancelar anticipadamente pasivos. Si se van a cancelar anticipadamente pasivos, va a tomar en cuenta valores actuales y si no, simplemente va a tomar en cuenta el valor, lo que se conoce como el valor de ese pasivo más los intereses devengados en su caso. Bueno, pero todo esto vamos a ir desglosándolo, ¿sí? A lo largo de la materia y en
en este módulo, en clases posteriores, vamos a ir trabajando con cada una de estas variables, como analizando más cada una de estas variables, la unidad de medida, el capital a mantener y los criterios de medición. Yo les recomiendo que ustedes vayan, no solamente se queden con este audiovisual, sino que por favor lean todo el material y si es necesario leer más de una vez, léanlo. En realidad hay que leer una en forma genérica y otra en forma profunda, desglosada, haciendo apuntes. Y este material audiovisual es un material de consulta, como pasa con las clases, digamos, reales, cuando tenemos, digamos, clases presenciales. Ustedes van a la clase, pero no se quedan solamente con la clase, ¿no es cierto? Sino que van a todo el material. A ustedes tienen material tanto en las notas de cátedra como en el dossier. Y van a tener también toda una guía de preguntas que les va a permitir, ¿no es cierto?, a ustedes validar sus conocimientos en relación a este tema. Bueno, entonces, acá otra vez queda el esquema presentado y simplemente después miren, este esquema también está en las notas de cátedra, que podemos decir que el primer modelo no considera las condiciones del contexto, pero decíamos que solamente va a reconocer entonces resultados operativos. Este segundo modelo sí considera por lo menos la corrección de la unidad de medida, pero sigue trabajando con valores históricos. ¿Qué va a reconocer este modelo? Resultados operativos y resultados por exposición a la inflación. Este modelo es el de valores corrientes puro, trabaja con capital físico, trabaja con valores de mercado, va a reconocer resultados por tenencia. Al trabajar con valores de mercado va a reconocer resultados por tenencia siempre y cuando esos resultados se dicen trasciendan a terceros, o sea, se realicen ventas de esos bienes que tengan un mayor valor, por ejemplo. Pero si en la medida en que no tengan un mayor valor, esa diferencia va a guardarse en el patrimonio neto, como una reserva patrimonial. Eso ustedes van a ver, no se va a reconocer como resultado ese mayor valor. ¿Por qué? Porque trabaja con capital físico y si distribuye parte de ese mayor valor bajo este concepto de mantener un capital físico, ¿qué va a estar distribuyendo? Va a estar distribuyendo partes del capital. Por eso este modelo tiene un excesivo digamos, podemos decir, o actúa bajo un excesivo principio de prudencia, o sea, todo mayor valor o ese que se genere por medir a valores corrientes va a guardarlo en una reserva patrimonial. Solamente va a reconocer un resultado por tenencia, por ejemplo, cuando venda los bienes que han aumentado de valor, ¿sí? Bueno, y el último modelo es el modelo vigente que considera digamos, toda la cuestión del contexto, si está en un contexto inflacionario, digamos, corrige la unidad de medida, corrige el poder adquisitivo de la moneda, mide a valores de mercado y mide también en algunos casos con valores históricos. Y podemos decir que hoy por hoy es el modelo que mejor genera o que presenta, digamos, información contable de mejor calidad, a eso quería decir, información contable de mejor calidad, porque acá vamos a ver que vamos a reconocer resultados operativos, resultados por exposición a la inflación y resultados por tenencia. O sea, si alguien quiere tomar decisiones, con este modelo voy a preparar información de mejor calidad, ¿sí? Sobre todo para que los usuarios tengan esa información y puedan tomar decisiones acertadas, ¿sí? Y que se dan, digamos, o que tienen en cuenta las variables del contexto que afectan, ¿no es cierto?, al ente y a su patrimonio. Bueno, estos son entonces, por decir, todos los,